Comenzando con esta sección de parámetros de performance, vamos a comenzar con la ecuación de empuje. Y vamos a ver la ecuación de empuje tanto para un motor turbojet como para un motor turbofan. Primero necesitamos un volumen de control, como el que se muestra. Aquí tenemos el motor, una velocidad de entrada, que esta velocidad de entrada también la podemos tomar como la velocidad que tiene la aeronave. En el exterior tenemos una presión atmosférica. Como sabemos, la presión atmosférica cambia con la altitud. Un flujo másico de entrada, aquí lo vamos a llamar o le vamos a poner el subíndice A de aire. Y a la salida tenemos una velocidad de salida, una vez que pasamos por la tobera. Además que a la salida podemos tener una presión que es diferente a la atmosférica. Por esta razón, tenemos una presión E de salida. Y por supuesto, la fuerza de empuje, que es la que nos interesa. Podemos comenzar con la ecuación de la cantidad de movimiento, que nos dice la sumatoria de todas las fuerzas en este sistema es igual al momento lineal de salida menos al momento lineal de entrada. Por definición, el momento lineal viene siendo un flujo másico multiplicado por la velocidad. Si hacemos estos cálculos, vamos a tener como resultado unidades de fuerza. Entonces, a la salida tenemos el flujo másico de salida multiplicado por la velocidad de salida menos el flujo másico a la entrada multiplicado por la velocidad a la entrada, que viene siendo la velocidad de vuelo. Aplicamos la sumatoria de fuerzas. Aquí nos encontramos con la fuerza de empuje, que es la que nos interesa, y tenemos este término adicional. Es lo que les comentaba, que a la salida, la presión de salida puede ser diferente a la presión atmosférica. Entonces, si esta diferencia, presión atmosférica menos la presión de salida, lo multiplicamos por el área de salida del motor, nos va a dar como resultado una fuerza. Por lo tanto, este término adicional de fuerza hay que incorporarlo en la sumatoria de fuerzas. Viene siendo igual al flujo másico por la velocidad de salida menos el flujo másico por la velocidad de entrada. Lo que podemos hacer es despejar para la fuerza. Si despejamos, ya aquí lo podemos escribir, el flujo másico de salida como subíndice E de exit, lo multiplicamos por la velocidad de salida, menos el flujo másico de aire, la entrada, por la velocidad. Observen que la velocidad no le ponemos, o en la velocidad de entrada o la velocidad de vuelo no le ponemos algún subíndice. Si nos aparece únicamente la V, hace referencia a la velocidad de vuelo. Y le sumamos el término de la diferencia de presiones. Presión de salida menos la presión atmosférica por el área de salida. Algo importante, primero, es de que en algunos casos, y lo vamos a ver en los ejercicios, algunas veces vamos a asumir que la presión de salida es igual a la presión atmosférica. Y si asumimos eso, entonces no nos vamos a preocupar de este término y la ecuación se simplifica. Además de que es importante diferenciar el flujo másico de salida con el flujo másico a la entrada, porque el flujo másico a la salida viene siendo la sumatoria del flujo másico que inicialmente entra más el flujo másico de combustible. Entonces, en la cámara de combustión se inyecta combustible, es un flujo másico adicional y es así que esa sumatoria nos va a dar el flujo másico a la salida. Y precisamente vamos a considerar el flujo de combustible. Lo que les decía, el flujo másico a la salida es igual al flujo másico de entrada más el flujo másico de combustible. Y otro parámetro que vamos a estar usando es la relación de combustible. Esta relación de combustible se calcula tomando el flujo másico de combustible, F de fuel,
entre el flujo másico a la entrada. Un parámetro muy usado, como más adelante lo vamos a ver. Me voy a regresar a la ecuación de la diapositiva anterior y aquí en vez de escribir el flujo másico a la salida, lo voy a escribir de esta manera, que ya lo tenemos. Aquí está. Flujo másico a la salida es igual al flujo másico a la entrada más el flujo másico de combustible, multiplicado por la velocidad de salida. Pero también esta ecuación la voy a escribir introduciendo la relación de combustible, porque es un parámetro que generalmente sabemos de un motor. Entonces, al incorporar el parámetro de la relación de combustible, nos queda de esta manera. También observen que en vez de poner F, estoy poniendo T de thrust en inglés, la fuerza de empuje. Si aquí multiplicamos, para que vean que tiene sentido, el flujo másico a la entrada por 1, me queda el flujo másico a la entrada. Luego, el flujo másico, si lo multiplico por la relación de combustible, claramente me va a quedar el flujo másico de combustible multiplicado por la velocidad de salida. Y aquí, por supuesto, estoy factorizando el flujo másico a la entrada. Entonces, si multiplico el flujo másico a la entrada por la velocidad, llego a este segundo término. A todo esto es lo que se le conoce como el empuje por el momento lineal. Y a este segundo término es el empuje por presión. Lo que les comentaba, en algunas ocasiones vamos a asumir que la presión de salida es igual a la presión atmosférica y no nos vamos a preocupar por este término. De tal manera, la fuerza de empuje en sí depende de dos variables. O más bien, si queremos conseguir una mayor fuerza de empuje, lo podemos hacer de dos maneras. Uno es aumentando la velocidad de salida. Si aumentamos la velocidad de salida, aumenta esta diferencia y vamos a tener una mayor fuerza de empuje. Esto viene siendo el objetivo precisamente de un motor turbojet, aumentar la velocidad de salida en la tobera. Por supuesto, en aviones militares eso significa un mayor consumo de combustible. Pero otra manera de aumentar la fuerza de empuje, pues es aumentando el flujo másico. Aumentamos el flujo másico y aumentamos la fuerza de empuje. Eso es lo que se hace en un motor turbofan con un mayor diámetro en el fan. Pero esta ecuación, aquí nada más estamos considerando un único flujo másico. En esencia viene siendo la ecuación para un motor turbojet, donde desde un principio tenemos el flujo másico y sí, todo ese flujo va a pasar a la cámara de combustión y por lo tanto vamos a tener una única velocidad de salida, así como una presión de salida. Entonces la ecuación que también necesitamos es para un motor turbofan, tenemos el flujo primario y el flujo secundario. Y esta viene siendo la ecuación. Es muy sencillo llegar a esta ecuación. Lo único que hay que considerar es precisamente que tenemos un flujo primario y un flujo secundario. Para el flujo primario viene siendo un flujo másico caliente, hot, H de hot. ¿Y por qué es hot? Bueno, porque este flujo másico primario va a pasar por la cámara de combustión. Y como pasa por la cámara de combustión, pues aquí necesitamos la relación de combustible. Entonces, viene siendo este término, pero hay que diferenciarlo, repito, con el flujo másico caliente o el flujo másico primario. Si vemos a la salida de un motor turbofan, por ejemplo, la tobera, aquí vendría siendo la salida del flujo primario y por lo tanto aquí vamos a tener la velocidad de salida hot, caliente, menos la velocidad de vuelo. Este segundo término hace referencia al flujo secundario. Entonces, por eso lo estamos llamando flujo másico C, cold. En inglés, frío. Es un flujo másico frío porque no pasa por la cámara de combustión. Y observen que aquí únicamente nos quedamos con la diferencia de velocidades. No necesitamos una relación de combustible porque no pasa por la cámara de combustión. Pero como sabemos, este flujo secundario va a ser responsable de más del 80% de la fuerza de empuje.
Ahora, con estos últimos términos, también tenemos que el flujo primario aquí a la salida, tenemos el área de salida hot, caliente, área de salida hot. Si lo multiplicamos por la diferencia de presiones, dado que aquí a la salida podemos tener una presión diferente a la atmosférica, entonces es un término adicional. Pero también para el flujo secundario viene siendo el área de salida fría, cold, lo multiplicamos por la diferencia de presiones. Entonces, a la salida de este flujo secundario podemos tener una presión que es diferente a la atmosférica. Pero como les comentaba, generalmente vamos a simplificar esta ecuación. Vamos a asumir que la presión de salida, tanto primaria como secundaria, es igual a la presión atmosférica. Entonces, estos términos se hacen cero y solamente nos quedamos con el flujo primario y el flujo secundario, que es lo que va a contribuir a la fuerza de empuje. Muy bien, antes de ver algunos ejercicios, vamos a estudiar también otro parámetro que es la eficiencia térmica.